Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno es de tenerlos nuevamente aquí en línea. Mi nombre es Francisco Sánchez, por los que no me conocen, ¿verdad? Y soy director de ESIE, que es la Escuela de Conocimiento e Inteligencia Espiritual, ¿verdad? Es un ministerio de la vida del reino, y estamos comprometidos con el mensaje de Jesucristo. Ese mensaje que a través de todos los tiempos, pues Dios ha querido que la humanidad sepa, ¿verdad?, el verdadero mensaje del Evangelio del Reino. Así es que nos vamos a dar a la tarea de hacer un discipulado en línea, ¿verdad?, que lo hemos llamado discípulos del reino. Entonces, este programa y esta enseñanza es la introducción a varias enseñanzas acerca de lo que es el reino de Dios en las Escrituras. Así es que siempre estaremos subiendo cada enseñanza en el canal de YouTube, que les estaré enviando el link, y estaremos también en Facebook, La Vida del Reino, y en el canal de YouTube que se llama Escuela del Reino. Así es que sin más perder el tiempo, vamos a comenzar lo que es discípulos del reino. Vamos a estar viendo en primer instancia estos 5 temas. La lección 1 habla acerca de las dudas. La lección 2, la tentación. Lección 3, las pruebas, los sufrimientos y el desaliento. Estas son las primeras 5 lecciones que estaremos viendo. No sé cuánto tiempo nos va a llevar, pero las primeras 5 lecciones, después siguen las otras 5 en la otra etapa del discipulado. Estaremos hablando de la desilusión, cuentas sin arreglar, el perdón, las amistades y cuando los cristianos, los hijos de Dios, pecamos. Vamos a estar hablando de todos estos temas y espero que sean edificación para sus vidas y para el crecimiento de una vida espiritual saludable. Comencemos con esto, con la introducción. ¿Qué significa ser un discípulo del reino? Por definición es un seguidor, es uno que acepta y colabora la difusión de las doctrinas de otro. En el discipulado del reino, es una persona que acepta y colabora en la difusión de las buenas nuevas del reino. En otras palabras, es aquel que se identifica con el mensaje de la Biblia. El mensaje que por tiempos quizás ha estado oculto por la religión, por una vida religiosa. Pero el plan y el propósito de Dios es que su reino se extienda sobre toda la tierra. Él ya vino, Él ya lo instituyó, Él ya estableció su reino. Nosotros simple y sencillamente tenemos que hablar de ese reino, de hablar de sus beneficios, de sus principios, para que ese reino se expanda sobre toda la tierra. La pregunta es, mi hermano, ¿estaremos expandiendo el reino de la forma en que y el modelo en que Dios quiere? Y esa es la gran pregunta. El discipulado del reino es el proceso mediante el cual los discípulos crecen en Cristo y son equipados por el Espíritu Santo para vencer las presiones y las pruebas de la vida presente, y se vuelven más y más parecidos a Jesucristo. El discipulado es eso. El discipulado es la vida, en la vida cotidiana, comportarnos y
caminar de acuerdo a los principios que Dios establece en su palabra. No es una vida en cuatro paredes nada más. No es una vida cada domingo que nos reunimos en unas congregaciones. No, la vida del reino y la vida del discípulo del reino es, en primer lugar, que Cristo se forme y se vaya formando en el creyente para poder manifestar su naturaleza espiritual en las cosas cotidianas, en la familia, en el estudio, en las empresas, como empleados, como dueños, como profesionales. Esa es la vida del reino y un discípulo del reino. Ahora bien, el crecimiento en el discipulado del reino se caracteriza por varias cosas. En primer lugar, poner a Cristo sobre todas las cosas. Y en Marcos 8, 34 y 35 vemos lo que dice el Evangelio de Marcos. Y amando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Poner a Cristo sobre todas las cosas, esto es lo más importante y la clave, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él y para Él. Él es lo importante. Y nosotros debemos de poner a Cristo sobre todas las cosas, nuestra vida. El Evangelio de Marcos que leímos dice: si quiere alguno venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es estar bajo el señorío de Cristo. Y esa es la clave. Hacer a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Rey, como el que manda. Ya nosotros ya no. Nosotros estamos crucificados con Cristo. La vieja naturaleza tiene que estar, el yo, tiene que estar crucificado para poder ser seguidor y discípulo de Cristo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, el sacrificio. Cada uno tiene que tomar la cruz propia para matar el yo, para dejar el yo a un lado y para que Cristo sea el que gobierne nuestro ser completamente. Versículo 35 de Marcos 8 dice: porque todo el que quiere salvar tu vida la perderá. Si queremos ser llamados cristianos, si queremos ser llamados hijos de Dios, discípulos de Cristo, discípulos del reino, tenemos que entregarlo todo. Y todo es todo, el 100. Ya no, nuestra opinión no cuenta. No cuenta porque la perfecta opinión la tiene Dios. Y la ha comunicado a través de Jesús cuando Él vino a la tierra hace más de 2000 años. Así es que, si yo quiero salvar mi vida, tengo que despojarme del yo, de eso que un día se perdió allá en el Edén. Entró el ego. En el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, el ego entró. El ego es aquel que nos hace sentir o menos o más que las personas. Pero tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, que se humilló a sí mismo. Y más adelante vamos a ver esa cita de Filipenses. El crecimiento en el discipulado del reino se caracteriza por poner a Cristo sobre todas las cosas. En segundo lugar, por seguir sus enseñanzas. Juan 8, 31, 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A todo aquel que creyó, dice Jesús a los judíos que habían creído en él.
Y les dijo en esa ocasión: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra del Señor es permanecer en lo que Él dice, permanecer y actuar de acuerdo a su voluntad, porque en su palabra está plasmada su voluntad. Así que si queremos ser discípulos, tenemos que seguir las enseñanzas de Él. No seguir una doctrina de hombre, no seguir una doctrina X, como en estos tiempos muchas doctrinas se han levantado, y aún, entre comillas, cristianas, pero que están fuera de enfoque de lo que Dios realmente comunicó acerca de Jesús, acerca de su evangelio, acerca de su reino. Están muy lejos. Y hay muchos que defienden sus doctrinas. La defienden a tal grado que dicen: no, esta es la doctrina, esta es la sana doctrina, esta es la doctrina, esta es la doctrina. Y todos tenemos la doctrina correcta. Pero déjeme decirle algo: la que vale es la doctrina de Cristo. Esa es la verdadera doctrina, no la doctrina inventada por un hombre, o una doctrina, una falsa revelación, y que hay algunos que tuercen versículos de la palabra para acomodarla a su forma de pensar. No es así. Déjeme decirle que no es así. Un discípulo del reino es aquel que permanece en las enseñanzas de Cristo, en la palabra de Cristo. No hay donde perderse. No hay donde perderse. Si yo quiero ser seguidor de Cristo, ser discípulo de su reino, entonces tengo que acatar lo que la palabra me dice, punto. Y no andar en revelaciones astronáuticas para poder entender lo que Dios quiere que seamos en estos días. Seguimos hablando aquí que a través de la comunión y la vida con Dios debemos de dar fruto. Miren lo que dice, y es un versículo que ya todos lo conocemos. Juan 15, 5 al 8 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Quiero hacer una pausa en esto, después sigo leyendo los demás versículos. Dice: el que permanece en mí, ya no en su palabra, primero en su palabra, ahora permanecer en Cristo. Nuestro trabajo no es dar fruto, óigalo bien. Su trabajo, mi trabajo como discípulo de Cristo, no es dar fruto, sino permanecer en Cristo, para que por medio del Espíritu Santo produzcamos mucho fruto. Ese es el trabajo nuestro: permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, y luego de eso daremos fruto por medio del Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se sacará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El discípulo de Cristo lleva mucho fruto, pero con la condición de permanecer en sus palabras y permanecer en Él. Sigue diciendo: también un discípulo de Cristo es aquel que ama a otros discípulos. Juan 13, 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
por los otros. El interés por otros para que conozcan de Cristo. El interés por otros para ser discipulados. Eso también es parte de la vida del discípulo del reino. El que os améis. ¿Cuánto amor hace falta ahora en las congregaciones? Y no estoy hablando de que llega un domingo una reunión o entre la semana una reunión y cómo está, hermano, y qué tal, y cómo ha estado, y solo el saludo, qué bueno verle por aquí. Ya no lo había visto. No se trata de ese interés momentáneo. Se trata de que juntos crezcamos en el conocimiento de Cristo, de que juntos sepamos qué es y cuál es la voluntad del Padre, y amarnos unos a otros, aún con nuestros defectos, aún con nuestros pensamientos, aún con nuestro estatus social. Es importante que en la iglesia de Cristo este punto avance grandemente, porque cuando hay amor, no importa, amor para que el otro aprenda. Si nos creemos tan capaces de tanto conocimiento, pues compartamos el conocimiento, así como yo lo estoy compartiendo ahora. Compartamos y crezcamos juntos. Ese es el amor que Dios espera de cada uno de nosotros. Primera de Juan 3, 10 al 12 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Qué más hablará esto? Si no hay amor, somos como címbalo que retiñe. Si no hay amor, no somos discípulos de Cristo. Evangelismo, hacer discípulos a otros. Mateo 28, 18, 20 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id es una orden, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No me extiendo a esto porque cada uno sabemos la responsabilidad que tenemos de hacer discípulos, de compartir este mensaje del reino. La pregunta es si verdaderamente estamos compartiendo el evangelio del reino, porque como decía Pablo, muchos evangelios hay, pero el evangelio del reino es solo uno, y es el propósito eterno de Dios que lo comuniquemos a donde quiera que estemos. Así es la vida del discípulo. Así es como el Padre tiene que comunicar a través de nosotros la vida de discipulado. La vida de discipulado no es congregarse. La vida de discipulado no es tener reuniones. No. La vida de discipulado es compartir nuestra vida con otra vida, con otro creyente. Qué difícil es compartir nuestra vida con otro hijo de Dios, con otro creyente. Cuando vemos a personas que supuestamente estén equivocadas en su doctrina, y lo que tristemente vemos es la doctrina y no la persona. Las doctrinas separan, la religión divide, el reino une, el reino hace madurar, crecer
y caminar en la voluntad del Padre. Hasta aquí llegamos a esta clase introductoria de la vida del reino como discípulos del reino. Estaré indicando el día cuando comenzaremos con la primera lección. Hasta la próxima y Dios me les bendiga a todos.